Entonces vamos a hablar de los desórdenes de resolución quirúrgica en el intestino delgado y ya se habló un poco de los de no resolución quirúrgica como inflamación del intestino y enteritis, aunque vamos a tocar unos puntos. Antes de empezar la plática, pues gracias a las universidades que me formaron, la mayoría de los casos presentados aquí son o de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Universidad de Guelph. Entonces vamos a empezar. Intestino delgado. Como la mayoría de los veterinarios sabemos, el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno y ileón y tiene un mesenterio muy largo, muy grande, lo cual nos ayuda mucho en cirugía, pero también lo cual nos puede afectar mucho en ciertas condiciones o patologías quirúrgicas. Importante recordar que el intestino delgado es muy largo. Dependiendo del autor que lean, puede medir hasta 21 o 25 metros de largo. Entonces, del 100% del gastrointestinal, el 75% en cuanto a longitud es el intestino delgado. Pero la capacidad es menor, es muy delgado, la capacidad mayor es del intestino grueso. Este diagrama de Auer me gusta mucho porque cuando hablamos de cirugía, a veces es difícil cuando le quieres platicar a alguien de cirugía que entiendan que muchas cosas lo haces a ciegas o solo palpando. Entonces, como pueden ver, lo que está más un gris claro blanco es partes del intestino que se pueden exteriorizar. Y en cuanto al intestino delgado, podemos exteriorizar una gran parte. Pero también hay partes que solo se pueden palpar, pero no visualizar. Entonces, estómago, duodeno, hay una gran parte que no podemos exteriorizar. Y de ilion a ciego tampoco la podemos exteriorizar y solo se puede palpar. A manera de resumen, y con fines de esta práctica, el intestino delgado lo dividimos en dos, obstrucciones simples y obstrucciones estranguladas. Y la gran mayoría van a ser obstrucciones que se estrangulan. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo se manipula el intestino delgado en una cirugía abdominal. Ese es un intestino delgado que no era el problema. En este video lo estamos revisando. Empezamos a revisarlo donde termina, en el ilion, porque es un lugar donde podemos encontrar el delgado y sabemos que exactamente es ilion. Porque si agarramos un lugar al azar del abdomen y sacamos el intestino delgado, no sabemos hacia qué lado es oral y hacia qué lado aboral. Entonces se empieza a revisar siempre del ilion, donde termina, y de ahí lo recorremos hasta el duodeno, donde ya no podemos exteriorizar más intestino delgado. Y el siguiente paso es, decimos la palabra ordeñar, es vaciar, mandar todo el contenido de gas líquido de delgado hasta el ciego. Y así es como se revisa el intestino. Muy breve, diagnóstico de cólico por intestino delgado, pues usamos las mismas herramientas. Usamos mucho el grado de dolor del caballo y la respuesta del caballo a los analgésicos. Entonces, la mayoría de las obstrucciones que están estranguladas o que requieren cirugía van a ser caballos que tienen mucho dolor, frecuencias cardíacas muy altas. Pero va a haber casos donde el caballo no tiene tanto dolor, la cardíaca no es tan alta y el caballo necesita entrar a cirugía. Entonces, por eso usamos muchísimas variables como el líquido peritoneal, el hematocrito, el lactato, si hay reflujo, si hay intestino delgado. Y usando todo esto como grupo, decidimos si es una obstrucción que necesita cirugía, que es estrangulada o simple. Y algo que también nos ayuda muchísimo es el ultrasonido. Durante toda la plática voy a presentar algunas imágenes de ultrasonido y espero que les quede claro qué es un ultrasonido distendido y un ultrasonido engrosado, pero es una herramienta súper importante. Hoy en día, mi opinión es, no se hace una buena evaluación de cólico en hospital si no le haces un ultrasonido y cada día más veterinarios de campo tienen ultrasonidos y pueden realizar esta evaluación en campo. Si vamos a hablar de intestino delgado, condiciones de resolución quirúrgica, tenemos que hablar de evaluación de viabilidad. Esta podría ser toda una plática, pero en este caso, por fines de la conferencia y del tema, solo una diapositiva. Entonces, ¿qué es la evaluación de la viabilidad? Nosotros entramos a cirugía de abdomen, encontramos un intestino que estaba estrangulado, corregimos la lesión y tenemos que decidir qué hacer. Ese intestino puede sobrevivir
y lo vamos a dejar, recuperamos al caballo, o ese intestino está muy lastimado, está muerto, se va a necrosar y tenemos que hacer una resección anastomosis, quitar el intestino muerto y pegar. Entonces, les pongo estas imágenes. Es un caso que tenía un lipoma pedunculado y estaba estrangulando esta porción de intestino delgado. Y vean cómo se ve diferente color, engrosado. Aquí hay una reducción del lumen. Entonces, lo que hacemos es corregimos la lesión, evaluamos ese intestino, se mueve, tiene pulso, cambia el color o no. Lo metemos al abdomen 15 minutos en lo que terminamos de evaluar todas las otras vísceras y lo volvemos a sacar. Y 15 minutos después hacemos la misma evaluación. Y si el intestino se mueve, tiene pulso, lo dejamos. Pero si no se mueve, no tiene pulso, tenemos que cortar y pegar, resección anastomosis. Hay muchas formas de evaluar la viabilidad. La menos objetiva, pero la más usada, es la evaluación clínica. Es la experiencia del cirujano al evaluar esto, motilidad, color, pulso, pero sepan que existen muchas otras técnicas que son más hacia investigación que se puedan aplicar de forma práctica en una cirugía a las 2 de la mañana en domingo. La mejor técnica, la técnica de elección, es la histología, pero igual no vamos a tener un patólogo el domingo a las 2 de la mañana. Entonces, lo que más se usa es la evaluación clínica. Vamos a empezar con las obstrucciones simples. Y hay unos porcentajes en cuanto a prevalencia. Lo más común es la impactación de íleon, enteritis proximal. En algunos momentos, hace mucho tiempo, era muy común verla en hospitales. Algunas te entraban a cirugía, otras no. Hipertrofia muscular del íleon, enteritis anterior, que es lo mismo que proximal, ahí me equivoqué. Impactación por ascáridos. Y esta otra vamos a hablar, que es muy rara más adelante. Es una infiltración de eosinófilos. Entonces empezamos con la impactación de íleon, que es la causa más común de obstrucción estrangulada. Y lo que vamos a encontrar es una masa tubular sólida, apastosa, y siempre va a estar proximal a la válvula iliocecal. El contenido no puede vaciar bien de intestino delgado a ciego, se empieza a acumular y la impactación empieza de aboral hacia oral. Esta tiene una distribución regional. Lo más común es verla en el sureste de Estados Unidos y en Europa. Y en Europa los reportes son de Inglaterra. Sin embargo, aquí en México, el año pasado presentamos 5 casos. Uno de nuestros alumnos de la UNAM presentó en la AMB el año pasado 5 impactaciones de íleon. Entonces, también se ve en México, pero no es tan común. Estos 5 casos de México, todos comían pasto y todos estos casos se presentaron en otoño-invierno. Está asociada a un parásito, la Anaplocéfala perfoliata. Los estudios en Inglaterra encontraron caballos que se operaron por impactación de íleon, tenían este parásito en serología y en copros, había evidencia del parásito. En Estados Unidos, la mayoría de los que presenta esta impactación está relacionado a que comen pasto bermuda y a que no les administran antiparasitarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Este parásito va a inflamar, ulcerar, va a ocasionar edema en la válvula iliocecal y por esto ocasiona la impactación. Y también se ha encontrado que hay un ácaro en el sureste de los Estados Unidos, clima húmedo, los oribátidos, que son huéspedes intermediarios de la anaplocéfala. Diagnóstico de todas las condiciones de intestino delgado, lo que vamos a encontrar es intestino delgado distendido. A veces lo podemos palpar y la mayoría de las veces lo vamos a observar en ultrasonido, que son estas asas de intestino delgado, distendido. Distendido siempre va a ser más de 5 centímetros hasta 7 centímetros. Y tratamiento, como para todo, va a haber médico y va a haber quirúrgico. La impactación de íleon se trata de las dos formas con porcentajes de éxito muy similares. En cirugía lo que hacemos es, ya que encontramos, ya que tenemos el diagnóstico y encontramos el íleon lleno de alimento impactado, lo primero que se recomienda es tratar de resolverlo con masaje. Entonces, masajear todo este contenido hacia ciego. A veces esas impactaciones están muy duras, de tanto masaje podemos lastimar la serosa del íleon. Entonces se recomienda ayudarnos con carboximetilcelulosa, que es un lubricante, y nos va a ayudar a no lastimar tanto la serosa. Si es una impactación muy complicada, severa, en algunas ocasiones vamos a tener que alejar el íleon lo más que se pueda de nuestra área de incisión
para hacer una enterotomía, una incisión en el borde antimesentérico del intestino y vaciar el intestino de esa forma. No es tan recomendable porque el intestino delgado es muy delicado, entonces puede crear adherencias, se va a enojar y no va a querer trabajar después de cirugía, va a tener ilio. Entonces lo mejor es vaciarlo a ciego, pero si no se puede, hay que hacer enterotomía. El estudio más grande que hay es del doctor Fleming y Müller, 245 caballos. Y de estos, como pueden ver, la mitad se resolvió de forma médica y la mitad quirúrgica. Un cuarto de todos estos caballos, el diagnóstico lo hicieron con palpación rectal. Si haces tu evaluación a tiempo, vas a poder sentir esa masa en el intestino delgado cerca al ciego. Pero si el caballo ya lleva varias horas, va a tener reflujo, intestino delgado distendido por todo el abdomen y no vas a poder palpar la masa tubular cerca del ciego. Lo único que vas a palpar es asas de intestino delgado distendidas por todo el abdomen. Y parte de lo que en este estudio tomaron para decidir entra cirugía o se trata médico era cuando hacían una abdominocentesis o paracentesis, evaluaban el líquido peritoneal. Si había anormalidades, perdón, iba a cirugía. Si tenía demasiado reflujo el caballo, iba a cirugía. Y también si necesitaba más de una dosis de analgésicos, a cirugía. Pero al final, el pronóstico es muy similar en cuanto al tratamiento médico y al tratamiento quirúrgico. Otra patología, obstrucción simple, poco común, es la hipertrofia muscular del ilion. El ilion siempre va a tener una muscular más gruesa, más grande que todo el intestino delgado, pero vean esto, es impresionante la hipertrofia que tiene aquí la muscular. Vean, esta es la mucosa y el lumen pequeñito. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Cólico crónico. Y también recordar que estas hipertrofias del ilion pueden venir acompañadas de divertículos y también se pueden reventar. Es peritonitis y es el fin para el caballo. ¿Por qué ocurre esto? En realidad no sabemos en caballos por qué ocurre, pero en ratas se ha visto que es por una inflamación crónica en la mucosa. Entonces asumimos que es por una inflamación crónica a ese nivel en el ilion. Y lo que se ha observado en los diferentes reportes es que son caballos adultos, caballos maduros. Es raro verlo en jóvenes, aunque sí hay reportes. Diagnóstico es lo mismo, intestino delgado distendido, dolor, reflujo. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento quirúrgico, ya que entramos a cirugía y vemos que el ilion, que es esta parte, está muy engrosado, tiene una hipertrofia severa, la única opción que tenemos es hacer un bypass, brincarnos al ilion. Entonces el yeyuno o la parte proximal de ilion la unimos al ciego y entonces el contenido que viene por intestino delgado va a vaciar a ciego directo y se salta la última parte que es esta del ilion. Este es un caso del libro de cirugía, ahí está el Auer, la Biblia de los cirujanos, y afortunadamente para las imágenes, pues ese caballo, desafortunadamente para el caballo, murió unos años después, y aquí podemos ver intestino delgado normal, y después el engrosamiento severo, la hipertrofia muscular del ilion. Otras formas de diagnosticarlo. Si tienes una gran habilidad con el ultrasonido, vas a poder diagnosticar esta patología. Sería raro, pero sí se puede diagnosticar. Este es un reporte del doctor Navas de Solís, en donde diagnosticaron preoperatorio con ultrasonido la hipertrofia muscular del ilion. Difícil, raro, pero se puede hacer. Otra causa, impactación simple, que se puede complicar bastante, es la impactación por ascáridos, el Parascaris sequorum, un parásito relativamente común en potros. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Este parásito se va a acumular, probablemente ya muerto después de haberlo desparasitado, en el ileón. Puede ir acompañado de intussuscepciones, puede ir acompañado de ruptura. Lo más común es potros menos de un año y en granjas, establos, ranchos que tienen resistencia a la ivermectina. Y la historia es clásica. Potro de 6, 8 meses que desparasitaron con dosis completa y horas después empieza con cólico agudo, intestino delgado distendido, reflujo. Algunos se tratan de forma médica, otros se tratan de forma quirúrgica. Siempre en cólico queremos intentar todo médico antes de llegar a cirugía, pero algunas veces si nos esperamos demasiado, puede ser ya muy tarde para resolver algo con cirugía. Diagnóstico,
Lo mismo que les voy a decir toda la plática, intestino delgado distendido para todas estas condiciones, pero también si tienes habilidad con el ultrasonido, puedes llegar a ver los parásitos. Entonces vean este reporte del doctor Arroyo 2011 en la Universidad de Guelph. En el corte transversal vemos unas zonas redondas hiperecoicas, pero también las vemos en el corte transversal. Entonces estamos viendo el parásito. No confundirse cuando vean muchos puntos hiperecoicos, no necesariamente van a ser parásitos. Y el tratamiento es similar a la impactación del ilion. Tratar de masajear y mandar todos esos parásitos de intestino delgado a ciego. Eso es lo ideal. Si no se puede, entonces hacemos una enterotomía, como estamos viendo en esta imagen. Pero recordar, intestino delgado es muy delicado y el del potro es todavía más delicado. Entonces, el doctor Kelmer en Israel reportó 15 casos que tuvo de impactación por Parascaris equorum y lo que encontró es que a los potros, a los que no les hacía enterotomía, tenían un mucho mejor pronóstico que los potros a los que les hacía enterotomía. El pronóstico a corto plazo era muy bueno y bajaba bastante el pronóstico a largo plazo, vean, 60%. La enteritis anterior o duodenojejunitis proximal tiene varios nombres. Es una inflamación del intestino en la parte más craneal. La primera vez que se reportó fue en Georgia en el 77, en el Reino Unido en el 84, y en esos tiempos parte del tratamiento indicado era la cirugía. Estos caballos generaban muchísimo reflujo y por ahí alguien escribió, o como tratamiento, los pueden meter a cirugía y ordeñar, vaciar todo el intestino a ciego y le va a ayudar al caballo. Está relacionado a Clostridium, a toxinas de Clostridium, aunque no en todos los casos se encuentran estas toxinas. Es mi impresión que cada vez la vemos menos en Canadá y en México, y me imagino que es similar en otros países. Y esta es una patología que en el 2006 la empezaron a reportar cirujanos en Irlanda, la llamaron una nueva patología de intestino delgado emergente. Antes de 2006 no hay reportes de esta patología. Después, en 2008, vinieron un par de reportes en Inglaterra y Estados Unidos. Espero este año publiquemos el primer reporte en México con el doctor Lezama. ¿Y qué es lo que ocurre en esta patología? Hay una infiltración de eosinófilos y se crean estas bandas murales circunferenciales. Generalmente están siempre en yeyuno y son de 3 a 5 cada caballo, en promedio 3. Pueden tener 3 o 5, pero solo una va a estar causando la obstrucción. Y esa obstrucción va a ser una obstrucción simple. En muchos casos llega a cirugía y es donde la diagnosticamos. Como cada día sabemos un poquito más de esta enfermedad, ahora los equipos de medicina interna están recomendando, si se sospecha de esa patología, todavía no entras a cirugía, dar una dosis de corticosteroide y que en muchos casos ya no va a necesitar entrar ese caballo a cirugía. Pero es difícil estar seguro que el caballo tiene esta condición porque el diagnóstico definitivo lo das en cirugía. Entonces, esas son las condiciones simples, las más comunes. Ahora vamos a hablar de las que están estranguladas, más complicadas, y es lo que más vemos en cirugía de intestino delgado. Entonces, lo clásico es ver estas tres: lipoma pedunculado, foramen epiploico y vólvulo. Y ya después tienen una menor prevalencia todas esas, y vamos a ver que hay muchas más. El intestino delgado se puede meter en cualquier lado y estrangularse. Les mencioné que el ultrasonido es la herramienta diagnóstica que nos ayuda muchísimo en cólico y en patologías de intestino delgado. Cuando tenemos una obstrucción estrangulada que ya lleva cierto tiempo, unas cuantas horas, esto es lo que vamos a ver en el mismo caballo: dos poblaciones de intestino delgado. La primera población es un intestino delgado distendido. Para decir distendido, ya les mencioné, tiene que ser más de 5, pero la pared está normal. Y vamos a ver otra población con un intestino delgado que puede o no estar distendido, pero su pared se va a empezar a engrosar, edema, hemorragia. ¿Cómo explico eso? Imagínense, de este lado está el estómago y va caminando hacia el ciego. Entonces, y aquí está la obstrucción. Todo lo que está craneal u oral no está estrangulado, solo se va a empezar a llenar, a acumular de líquido
que la motilidad y el estómago empiezan a mandar líquido, pero llega al punto de la estrangulada y ya no pasa. Entonces, por eso se va a distender. Y del punto de la estrangulada, ahí no va a entrar contenido, pero se va a empezar a necrosar, a hemorragia, edema, ese intestino, y por eso lo vemos engrosado. Así es como lo veríamos, perdón, en cirugía. El intestino delgado oral, el que viene del estómago, distendido, la pared está bien, pero llega un punto a donde está el vólvulo, el lipoma, atrapado en alguna pequeña abertura, y va a estar estrangulado, y esto es lo que vemos, no necesariamente distendido, o a veces parece distendido, pero en realidad está muy engrosado. Entonces, esto es clásico, es lo que vemos todos los días en cirugías de intestino delgado. Entonces, vamos a empezar con una de las más comunes, el lipoma pedunculado, el cual es un tumor graso benigno que se va a empezar a desarrollar en el mesenterio y después empieza a suspender, se separa del mesenterio, pero queda unido a él por un pedículo, como en este diagrama. Es muy común verlo en caballos adultos a viejos. Casi siempre va a ser en el mesenterio del intestino delgado, pero en un bajo porcentaje lo vamos a ver en el mesenterio del colon menor. A veces es una, vamos a llamarle una pelota de golf bien definida. A veces es una masa amorfa de grasa. Este hasta parece un riñón. Y los caballos en los cuales es más común verlo son ponis árabes, cuartos de milla y de edad avanzada. Lo más común es que estrangule el intestino delgado. Lo raro es una obstrucción que no está estrangulando. Entonces, este es el común que va a estrangular y este es el raro, que el lipoma crece muy cerca del intestino, no crece a la mitad del mesenterio. Y entonces no alcanza a estrangular, pero como crece, se empieza a ser grande y pesa mucho, puede estar obstruyendo el paso y es un cólico crónico. Entonces pueden ser diferentes presentaciones de lipoma, pero la común es la que estrangula. Diagnóstico similar, intestino delgado distendido, dolor y evidencia de que se está muriendo una víscera dentro del abdomen. Pero si eres muy bueno con el ultrasonido, este es un reporte de un radiólogo español muy bueno, el doctor Manso Díaz, y diagnosticó un lipoma pedunculado antes de cirugía y el intestino estrangulado, aquí lo pueden ver, una pared engrosada. Entonces sí se puede llegar a ver, necesitas experiencia, habilidad con el ultrasonido, pero es posible hacer el diagnóstico preoperatorio. En cirugía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una es encontrar la lesión, encontrar el sitio donde está estrangulando el lipoma al intestino delgado. Después tenemos que exteriorizar, que a veces es muy difícil, o hacer la resección del lipoma a ciegas, cuidando siempre el mesenterio y todos los vasos del mesenterio, porque podrías cortar un vaso o crear un defecto importante en el mesenterio. Y vean igual diferentes presentaciones de lipoma. Una pelota de golf o tenis bien definida, era muy dura, sólida, y una masa amorfa de grasa suave, pero mucho más pesada. Este es un reporte de la doctora Elena García, que les va a hablar la próxima plática de colon mayor, que realizó durante su residencia un estudio retrospectivo y evaluaron 102 caballos. Entonces, lo que encontraron era que los lipomas pedunculados eran más comunes en caballos castrados, árabes y caballos de silla, igual a lo que les mencionaba hace rato, la mayoría asociados a intestino delgado y el menos a colon menor. La edad, vean su promedio de 18 años, pero el más joven que encontraron de 9 años. Y no encontraron una relación importante con caballos que tuvieran mucho peso, lo cual se cree o muchas veces mencionamos que va relacionado a caballos gordos. La siguiente patología es el atrapamiento en el foramen epiploico. En humanos le llaman el foramen de Winslow. Este es una abertura en forma de hendidura de unos 4 centímetros, que es la entrada a la bolsa omental y está delimitada por estructuras importantes, el proceso caudado del hígado, la vena porta y el pliegue gastropancreático. Puede entrar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Los últimos reportes mencionan que casi todos o todos son de izquierda a derecha. Y también importante es que no solo va a entrar en esa abertura el yeyuno, sino también puede llegar
a entrar el ilion y a estrangularse, y entonces la cirugía cambia. Es más común verlo en pura sangre inglés o cruzas de caballos pura sangre inglés. Estudios de una cirujana que se especializa en epidemiología encontró que la época más común de ver estos atrapamientos foramen epiploicos es en invierno en Inglaterra y en esa zona. También encontró una relación a caballos que tragan aire, que tienen esa estereotipia. Y esto se creía que era relacionado a un incremento en la presión intraabdominal y años después se confirmó que sí hay un incremento en estos caballos. Similar el diagnóstico, intestino delgado distendido, edematizado, pero en este caso, siempre que vemos intestino delgado distendido, engrosado o que sospechamos que está estrangulado del lado derecho cerca al hígado, podemos sospechar que está relacionado con el foramen epiploico. El tratamiento es cirugía. Cuando hay una lesión en intestino delgado que se está estrangulando, que se está muriendo y tenemos evidencia de eso, hay dos opciones. Es eutanasia, terminar con el sufrimiento del caballo, o cirugía. En cirugía lo que tenemos que hacer es corregir la lesión, sacar ese intestino que está atrapado. Hay varias recomendaciones, trucos que se tienen que seguir para no lastimar el foramen epiploico, y recuerden que la vena porta está muy cerca. Entonces se recomienda una tracción o empuje horizontal, nunca vertical, para evitar esto. Se puede ordeñar el segmento estrangulado. También se puede hacer una enterotomía en yeyuno antes de tratar de liberar. Hay varios reportes de esta patología. El más grande es relativamente reciente, es en Bélgica. Entonces ven mucho epiploico en Bélgica, 142 caballos. La mayoría de esos caballos eran raza Warmblood y 60% de estos presentaban la estereotipia de estar tragando aire. Y todos los casos, el intestino se metía de izquierda a derecha en el foramen, y gran mayoría de los casos el ilion estaba involucrado. Y ellos reportan que 6% de sus caballos se murieron en cirugía de hemorragia fatal. A la hora de tratar de liberar el intestino atrapado, como la porta está muy cerca, la lastimas, hay una hemorragia severa que no puedes controlar, y ahí termina la cirugía. Y vean sus pronósticos, no son tan altos. Que caballos que se recuperan de cirugía 74, pero caballos que se dieron de alta 65%. Entonces es un poco bajo ese pronóstico. Y este es el estudio que comprobó que los caballos que tragan aire se asocia o está relacionado a un incremento en la presión intraabdominal, y es por esto que se forma o se desarrolla el atrapamiento del intestino en el foramen epiploico. Vólvulo es una rotación de un segmento de intestino delgado alrededor del mesenterio. Tiene que ser arriba de 180 o arriba de 360 para que estrangule, para que ya no permita que entre sangre arterial y que salga sangre venosa. En algunas ocasiones es secundario a otra patología. Puede ser secundario a una hernia, a una impactación o a adherencias. Le puede pasar a cualquier caballo, cualquier edad. Hay reportes que en caballos que practican endurance o que después de nadar o después de hacer una gastroscopía tuvieron un vólvulo, pero les repito, cualquier caballo le puede dar vólvulo. Ahí tenemos un vólvulo. Afortunadamente era poco lo que involucraba, y con resección anastomosis no tuvo problema ese caballo. Existe un vólvulo que solo vemos en potros jóvenes, que es el volvulus nodosus, y este vólvulo ocurre al nivel del ilion, se estrangula y queda atrapado en el pliegue iliocecal, y entonces se le llama volvulus nodosus. Si la parte que está lastimada o estrangulada es el ilion, se tiene que hacer una yeyunosecostomía, es un bypass, brincarnos al ilion. Diagnóstico es igual que cualquier obstrucción estrangulada aguda, es cólico agudo, dolor, intestino delgado distendido, en algunos casos reflujos, y sistémicamente se empiezan a comprometer estos pacientes, les incrementa el hematocrito, incrementa el lactato. En potros, interesante a diferencia de adultos, podemos ver un problema de vólvulo y el potro va a estar muy distendido. En caballo adulto, si tiene un vólvulo y no lleva mucho tiempo, no vamos a ver una distensión en nuestra evaluación clínica. Otra patología son las intususcepciones. Las partes que componen las intususcepciones son el intussusceptum y el intussuscipiens, como lo pueden ver en ese diagrama.
Y el intestino se puede meter donde sea, yeyuno en ilio en ilio, ilio en ciego, y aparte el ciego se puede meter en ciego y todo el ciego se puede meter en el colon. Factores predisponentes para las intussuscepciones van relacionados a problemas de motilidad, inflamación, enteritis, y en caballos jóvenes que tienen intussuscepción a nivel de intestino delgado a ciego, está asociado a anaplocéfala perfoliata, similar a la inflamación, perdón, a la impactación de ilion, que hay una inflamación en esa zona y por lo tanto puede ocurrir la intussuscepción. También está relacionado a cambios de dieta y ya les mencionaba que caballos jóvenes. Los signos clínicos van a depender dónde está la intussuscepción, el grado de compromiso vascular u obstrucción, porque no siempre van a estar estrangulados al 100% la parte que está dentro del intestino, la intussuscepción. Si hacemos el diagnóstico a tiempo, podemos llegar a palpar una estructura tubular que es firme y le va a doler al caballo cuando la palpemos. Y en ultrasonido, los libros nos reportan que vamos a ver un ojo de buey, el bull's eye. Entonces, vean, no son el mismo caballo, este es un potro de 7 días más o menos que tenía una intussuscepción. Entonces pueden ver un intestino engrosado y dentro otro intestino también engrosado. Y es lo que le llaman el bull's eye. Y era una potranca de más o menos 2 años, la cual diagnosticaron antes de cirugía. Su diagnóstico presuntivo era una intussuscepción por el ultrasonido y la palpación. Y en este caso, sí tenía razón el equipo de medicina y estamos aquí corrigiendo la intussuscepción. Oh. Entonces, ya que se corrige la intussuscepción, vemos el intestino que estaba dentro de la intussuscepción, está lastimado, está engrosado, algo de petequias, mucho líquido. ¿Qué hacemos? Lo metemos al abdomen, 15 minutos en lo que evaluamos todo el abdomen, lo sacamos y evaluamos. En este caso tenía motilidad, tenía pulso, mejoró el color, por lo tanto lo dejamos y no hubo necesidad de hacer resección anastomosis. Hernia inguinal. Hay 2 tipos de hernias inguinales que pueden pasar en caballos. Es la indirecta, la directa, estos términos vienen de medicina humana. Y lo que ocurre de manera más común es la indirecta. Caballo adulto, el intestino delgado va a pasar a través del anillo vaginal, entra al canal inguinal, va a estar al lado del testículo y se estrangula. Estas son las indirectas adquiridas caballo adulto. Es más común verlos en los caballos de raza Standard Bred, los Tennessee Walking Horse, razas pesadas como percherones, el caballo pura raza español. En algunas ocasiones está relacionado que esto ocurre después de ejercicio, algún tipo de trauma, después de monta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cólico, intestino delgado distendido. El testículo va a estar frío, va a estar firme y aumenta de tamaño. El ultrasonido nos ayuda mucho. En potros podemos encontrar de las dos. La indirecta, que es similar a lo que ocurre en un caballo adulto. El potro nace con un anillo vaginal muy grande y en algunas ocasiones hasta entra colon mayor ciego y lo que se recomienda es una reducción manual y la mayoría de estos potros, en cuanto agarren tono muscular del abdomen, va a hacerse más pequeño ese anillo y no hay necesidad de operarlos. Pero va a haber unos potros que tienen hernias directas, algún desgarre en el peritoneo y el intestino delgado está subcutáneo, no está dentro de la túnica vaginal, entonces esos potros sí se tienen que operar de emergencia. Diagnóstico, ya les mencioné ultrasonido, se ve muy bien el ultrasonido, una hernia inguinal, se va a ver el parénquima testicular, se ve el líquido anecoico, líquido negro, y al lado se ve una víscera de intestino delgado engrosada, distendida. Tratamiento, hay médico y hay quirúrgico. El tratamiento médico es una reducción manual cerrada. ¿Qué hacen? Anestesian al caballo, lo ponen en decúbito dorsal. Si pueden inclinar un poco la mesa, levantar la parte de atrás en posición de Trendelenburg y mucha agua, jabón, lubricante y masajean el testículo para tratar de mandar el intestino de regreso al abdomen. Esta técnica la reportó un cirujano en Bélgica, muchos casos con una alta tasa de éxito, pero hay casos, los menos,
que el intestino ya estaba muy lastimado, lo regresaron al abdomen y el caballo continúa con cólico y signos de endotoxemia. Quiere decir que una parte de ese intestino no era viable y entonces tienen que entrar a otra cirugía para hacer la resección anastomosis. Y la corrección quirúrgica es entrar a castrar el caballo, como en este caso, aquí ya hicimos una incisión paralela al rafé, incidimos en la túnica vaginal, aquí está el testículo, aquí está el intestino, y acá ya estamos listos para hacer una incisión en abdomen, evaluar el intestino y en caso que necesite hacer la resección anastomosis. Hay otro tipo de hernia que son las hernias parietales o hernias de Richter. Y entonces es una hernia umbilical, como lo que estamos viendo en este caso, pero el intestino delgado, ya me pasé de tiempo, el intestino delgado se estrangula y hay muchas otras más, que son todas estas, desgarre de mesenterio, gastroesplénico, anormalidades vitelíneas. Entonces les digo, el intestino delgado puede estrangularse donde sea. Es una banda mesodiverticular, un caballo que se visceró después de castrarse, un divertículo de Meckel, y eso sería todo.